¿Alguna vez has sentido que tus palabras rebotan en los oídos de tu hijo como si fueras invisible? Hoy te voy a mostrar, de manera sencilla y cercana, por qué tu pequeño parece ignorarte y, sobre todo, cómo puedes lograr que coopere sin gritos ni castigos. Quédate, porque al final descubrirás un método práctico que transforma la tensión en conexión. ¿Por qué no me hace caso? Rompiendo el primer mito. Antes de pensar que tu hijo no obedece porque es terco, recuerda que su cerebro todavía está en construcción. Imagínalo como una aplicación en fase beta. Necesita pruebas, correcciones y actualizaciones constantes. Cuando comprende el mundo con nuestras guías, aprende a confiar. Sin confianza, la cooperación se derrumba. Conecta antes de corregir. Imagina que la comunicación es como emparejar tu celular con el Bluetooth del auto. No importa cuántas veces presiones reproducir, si no hay conexión, no hay música. Igual con tu hijo. Agáchate a su altura, míralo a los ojos y valida su emoción. Veo que estás muy concentrado en tu juego. Esa conexión abre la puerta a cualquier indicación. El poder de las expectativas claras. Las reglas confusas. Son como letreros borrosos en la carretera. Causan accidentes. Establece directrices simples y positivas. Guardamos los juguetes antes de cenar. Funciona mejor que ya te dije 1000 veces que recojas. Anota las reglas en un cartel colorido. Al verlo, tu hijo recordará el acuerdo familiar. ¿Te gustaría una estrategia que convierta el caos en colaboración? En un momento te revelo el semáforo de elecciones. La siembra y la cosecha. Analogía de la semilla. El desarrollo infantil es como sembrar un árbol de aguacate. No basta poner la semilla en tierra, debes regarla, darle sol y tener paciencia. Cada vez que modelas autocontrol, fertilizas la semilla de la obediencia interna. ¿Quieres frutos dulces mañana? Riega con paciencia hoy. La regla de la elección limitada. Presenta 2 opciones aceptables, nunca una sola orden vertical. ¿Prefieres ponerte la pijama azul o la roja? De esta forma, tu hijo siente autonomía y reduce el impulso de decir no. Funciona como un menú de taquería, varios tacos deliciosos, pero todos dentro del mismo puesto. Mantente, porque en unos segundos te compartiré la frase mágica que desvía berrinches. Refuerzo positivo. La gasolina del buen comportamiento. El reconocimiento sincero es la gasolina emocional. Cuando tu hijo recoge los bloques, destaca el esfuerzo, no solo el resultado. Noté que juntaste todas las piezas. ¡Qué responsable! Esto libera dopamina, la hormona que le hará repetir la acción sin que se lo pidas. La explosión del semáforo de elecciones. Rojo. Alto. Haz contacto visual y nombra la emoción. Amarillo. Piensa. Ofrece 2 opciones claras. Verde. Actúa. Celebra la decisión correcta. Practícalo en juegos de roles para que, cuando llegue el momento real, el semáforo aparezca en su mente como reflejo. ¿Cuál sería tu primera señal roja con tu hijo esta semana? Escríbelo en los comentarios, porque tu experiencia ayuda a otros padres. Disciplina. No es castigo, es enseñanza. Cambiar de rumbo no significa golpear el barco contra el muelle. Usa consecuencias relacionadas y lógicas. Si pinta la pared, participa en limpiarla. Si rompe un juguete ajeno, ayuda a repararlo o reponerlo. Así aprende que sus actos tienen impacto, no que debe temer a tu enojo. ¿Sabías que la mayoría de los berrinches duran menos que un comercial de televisión si el adulto se mantiene sereno? En breve te contaré cómo convertir un no quiero en estoy listo.
La frase mágica, cuando, entonces. En lugar de amenazar, vincula la acción con la recompensa. Cuando guardes las piezas del rompecabezas, entonces saldremos al parque. Esta estructura crea claridad temporal y motivación intrínseca. Recalculando rumbo. Piensa en tu hijo como un GPS recién actualizado. Si se equivoca de calle, el dispositivo no grita ni se apaga, simplemente recalcula. Como padre, tu serenidad es la señal satelital que le muestra la ruta cada vez que se desvía. Falta el paso clave para que todo esto funcione incluso en días caóticos. ¿Estás listo? Rutinas visuales. El ancla diaria. Crea pictogramas con las actividades mañaneras y nocturnas. Cada imagen es una estación de metro que guía la jornada. Las rutinas liberan al niño del dilema constante y le dan seguridad, como saber que el camión pasa a la misma hora todas las mañanas. Sinergia de las 3C: conexión, claridad y consecuencia. Imagina las 3C como los engranes de un reloj. Cada uno impulsa al otro y juntos ponen en marcha el mecanismo de la cooperación. Conexión es el abrazo invisible que dispone el corazón de tu hijo a escucharte. Sin ese vínculo, las palabras se disipan como humo. Claridad convierte tu mensaje en un mapa sin laberintos, instrucciones breves, tono sereno y, cuando sea posible, un apoyo visual. Consecuencia es la retroalimentación lógica que muestra el efecto de sus acciones y le brinda la oportunidad de reparar, no de temer. Cuando las 3C se activan en secuencia, tu hogar deja de ser un campo de batalla y se transforma en un laboratorio de aprendizaje. Observa, ajusta, celebra y repite. La obediencia auténtica jamás se exige. Se cultiva como una semilla que, con cuidado constante, florece en responsabilidad. Hoy descubriste que la desobediencia no es rebeldía pura, sino una invitación a guiar con empatía, límites claros y consecuencias educativas. Si alguna de estas ideas resonó contigo, imagina lo que podemos lograr juntos cada día. Suscríbete a Padres e Hijos y activa la campanita. Así formamos una comunidad donde sembramos semillas de respeto y cosechamos familias fuertes. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.